Al posicionarse los grupos parlamentarios en la comisión permanente en torno a las coaliciones políticas por el caso del reparto prianista del botín en Coahuila, el narcosenador Germán El Hilo Telles Martínez Cázares, del Chiste Plural, refirió, cínico y demagogo, que hay pactos buenos, loables y heroicos, pero también existen los reprobables, los deleznables que no se deben aprobar. Puntualizó que en el país supuestamente faltan pactos, pero sobre todo reconocernos como distintos. Y subrayó finalmente la tremenda mentira, que el que se debe condenar y denunciar es el del gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado. Se debe devolver el miedo a los criminales en este país, concluyó el chapulín traicionero. Tras escuchar las barrabasadas del fantoche El Hilo Telles Gato de Claudio X González, el diputado Hamlet García Almaguer le reviró aseverando que el acuerdo de Coahuila es un reflejo de la nefasta visión patrimonialista de la política prianista y puntualizó, ese sistema fue instalado por neoliberales, quienes ven a las instituciones y espacios públicos de poder como simples casillas en un juego de mesa, revelando finalmente que hay un acuerdo en Jalisco por colonizar y controlar el poder judicial de la entidad, que dicho sea de paso, nadie denuncia porque los panistas naranjas son cómplices del PRIAN. Veamos enseguida cómo Germán El Hilo Telles Martínez es destruido por Hamlet García Almaguer por defender el reparto del botín prianista como le manda su amo Claudio X González. Gracias, presidenta. Buenos días, legisladoras y legisladores. No pertenezco a ningún partido político y por lo tanto vengo a reivindicar que hay pactos buenos, loables, heroicos. Muchos de los que están aquí en estas columnas pactaron con sus adversarios. Por cierto, en todas las columnas hay un michoacano. Pactos también que absolutamente son reprobables, como este. Yo lo repruebo, sin duda, por cargos partidistas. Los pactos deleznables no se deben aprobar. Y los pactos en política son buenos. Desde la filosofía, el contrato social de Rousseau, desde los pactos que han dado paz y que han dado estabilidad y que han dado crecimiento y que han dado desarrollo, como los pactos de la Moncloa en España o como los pactos que muchas veces hizo aquí el Partido Acción Nacional, el PRI, que dio la credencial para votar con fotografía, autonomía al Banco de México, por eso el peso está tan fuerte, porque tiene autonomía el Banco de México. Hacen falta más pactos en este país y reconocernos como distintos. Pero yo no voy a desconocer que son necesarios algunos. Morena hizo un pacto y dijo en un restaurante con el presidente de la República como testigo que quien ganara la encuesta iba a ser la candidata, y son respetables, y que quien quedara en segundo lugar iba a ir al Senado y en tercer lugar a los diputados. Son correctos, son correctos. Y como no somos iguales, el pacto que se debe condenar, el pacto que vengo a denunciar, es el del gobierno, un pacto tácito con el crimen organizado. Ese pacto sí se debe denunciar una y otra vez. Lo dicen los medios, los muertos son más, los feminicidios son más, los periodistas muertos son más, el temor es más. Se debe devolverle el miedo a los criminales en este país porque hay un pacto tácito del crimen con los gobiernos de Morena. Sí, en Chilpancingo, la alcaldesa reunida con un criminal con una pistola en el cinto. Nada más esa imagen. Abrazos y no balazos es la confesión de un pacto criminal. Ese es el pacto deleznable. Contra ese pacto vamos a luchar los que no tenemos partido. Xóchitl Gálvez no tiene partido. Muchas gracias. Gracias, senador Germán Martínez Cázares. Con la autorización de la presidencia. Adelante. Gracias. El acuerdo de Coahuila es un reflejo de la visión patrimonialista de la política. Ese sistema fue instaurado por los neoliberales, por el PRIAN, quienes ven a las instituciones y a los espacios públicos, a los espacios de poder, como simples casillas de un juego de mesa. Juegan con el patrimonio de los mexicanos, con los institutos autónomos,
con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con los órganos desconcentrados y descentralizados, con las notarías, con las escuelas, como si estuvieran jugando Monopoly, como si estuvieran jugando turista. Tiran los dados y seleccionan a los perfiles que van a llegar a esas instituciones, con fines no democráticos, no de promoción de derechos humanos, no del establecimiento de una visión de Estado, sino simplemente una visión económica y patrimonial. ¿Por qué el énfasis del PRIAN en distribuirse entidades de fiscalización, en distribuirse porcentajes de subsecretarías, descentralizados, desconcentrados y direcciones? ¿Por qué distribuirse el subsistema de educación? ¿Y por qué meterse con el Instituto de Transparencia? Tanto que han venido a esta tribuna supuestamente a defender al INAI para que vean al Instituto de Transparencia de Coahuila como una casilla para su juego político. Piden también un porcentaje del registro civil. ¿Qué quieren? ¿Distribuir actas de nacimiento y de matrimonio a sus allegados? ¿O por qué les interesan estas oficialías? Es una función de carrera. ¿Les interesan las oficinas de recaudación? Mejor apliquen tecnología para que menos manos puedan recibir recursos y entren directamente a las arcas del patrimonio de la nación. Quieren el 20% de las direcciones de los planteles educativos y de las universidades. ¿Y dónde está el respeto a la autonomía universitaria en nuestro país y en el estado de Coahuila? ¿Dónde está la reforma que ustedes aprobaron para que existiera un servicio profesional en el sistema educativo de nuestro país? Y en el colmo de los colmos, 6 notarías. Los notarios que se huelgan de tener esta concesión, este fiat, este membrete para poder dar fe de los actos, supuestamente con autonomía, supuestamente con independencia, y ahora simplemente confirmamos que todo esto está en un juego político. Ratificación de un magistrado. Tanto que subieron a esta tribuna supuestamente a defender la independencia del Poder Judicial. Farsantes y mentirosos. Hacen trueques y acuerdos oscuros a costa del pueblo de México. Y así como hay un acto de Coahuila, un acuerdo cupular para distribuirse estos espacios, hoy quiero denunciar desde esta alta tribuna que hay un pacto en Jalisco para distribuirse los espacios en el Poder Judicial de la entidad. El 1 de febrero el Congreso del Estado tiene que designar magistraturas locales. Y en la lista, según el reportaje publicado hoy por Rodrigo Rivas, un periodista de investigación del Estado de Jalisco, se encuentra Luis Enrique Castellanos Ibarra, sobrino de Enrique Ibarra, secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco. Juan Pablo Zamora, hermano de Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco de Movimiento Ciudadano. Gabriel Valencia, militante de Movimiento Ciudadano, hermano de Augusto Valencia, coordinador de regidores de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan y con diversos cargos en el nivel estatal de Movimiento Ciudadano también en el estado de Jalisco. Que no solo nos preocupe el acuerdo de Coahuila, hay un acuerdo en Jalisco por colonizar, por controlar el Poder Judicial de la entidad y dejarlo en manos de Movimiento Ciudadano que ya se va. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Hamlet García Almaguer. En menos de un minuto te voy a explicar qué es el Mochitl. Durante su gestión como delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez autorizó la construcción de al menos 2 desarrollos de edificios de oficinas, los cuales contrataron para instalar toda la infraestructura tecnológica por la módica cantidad de 70 millones de pesos a las empresas dirigidas por su esposo e hija, de las que, por cierto, Xóchitl también es socia. ¿Cuál es la novedad si ya estábamos acostumbrados a la corrupción del PAN? Que este modus operandi o esquema de corrupción a través de moches no es tan burdo como el del cártel inmobiliario de Santiago Taboada, que exigía a los desarrolladores departamentos a cambio de la autorización de los edificios. Bajo el sofisticado esquema Mochitl,
Los permisos se dieron a cambio de contratar a las empresas familiares de la entonces delegada. Entonces, no es lo mismo el moche que el mochitl. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.